Oh, ya no entendí, perdón. No es lo que yo estoy proyectando, es de Ya. CONSAR. Sí, déjame O sea, de la explicar. estadística de CONSAR, ábranla y ahí viene la definición de tipo de plan de pensiones. Necesito que lean eso. Dice que son planes cuyos beneficios de jubilación consisten en una cantidad definida. Esta se calcula generalmente en función del salario del empleado, su edad y los años de servicio, utilizando una fórmula para estimar el monto de beneficio de jubilación. El costo del plan es asumido en su totalidad por el patrocinador del mismo, la empresa. Ok, gracias, Carla. Aquí dice planes cuyo beneficio tiene una cantidad definida y que entonces se ocupa una fórmula para determinar el beneficio. ¿Ok? Dejen, yo se los digo de otra manera. El beneficio definido en un plan de pensiones, lo, lo más común es que puedes calcularlo al final del día, ¿no? O sea, tú como persona, tú como trabajador, ya puedes saber cuál es el posible monto que te vas a llevar, ¿ok? Puede estar determinado por una cantidad en específico, por un porcentaje, por tu salario, por tu antigüedad, por una variable. El chiste es que cuando tú quisieras calcularlo, puedes calcularlo, ¿ok? Ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de un plan de beneficio definido? Bueno, pues si nos vamos muy sencillo, pensión del bienestar, ¿no? O pensión universal. ¿Cuál es el beneficio para todos? 6,200 pesos, ¿no? Es una cantidad. No hay una fórmula, no hay nada. Que la cantidad esté definida por según su canasta básica y todo lo demás, pues sí, ¿no? Pero eso no implica que nosotros cambie. Al final, a nosotros nos van a dar 6,200 pesos. ¿Ok? Otro ejemplo es que el beneficio al momento del retiro sea 1,000,000 de pesos. Y ya, bueno, pues será 1,000,000 de pesos. No necesitaré más. 1,000,000 de pesos incrementados con inflación. A lo mejor, bueno, pues ahí incremento la inflación, pero nada más. Pero el otro ejemplo, y del cual ustedes ya hicieron un cálculo, es la pensión de ley 73. ¿Es beneficio definido, sí o no? ¿Y por qué? La pensión de ley 73 es el salario base de cotización promedio de los últimos 250 semanas por la cuantía básica más el incremento anual, por las semanas en exceso, por el porcentaje según tu edad, por las asignaciones familiares, por el incremento en las pensiones, ¿correcto? Al final del día es una fórmula. ¿Que a todos nos toca diferente? Sí, claro, a todos nos toca diferente porque depende de mi salario, depende de mi edad y depende de mi antigüedad o en este caso mis semanas cotizadas. Pero tal cual es una fórmula. ¿Cumple con lo que dice el beneficio definido? Sí, se puede calcular mediante una fórmula. ¿Quién paga la pensión de ley 73? Pues en realidad, ¿quién es el patrocinador de la pensión de ley 73? El IMSS, ¿no? ¿Quién la paga? El IMSS. ¿Cómo la paga o con qué la paga? Pues con las cuotas que nosotros hacemos al sistema, ¿correcto? Pero, pues el encargado de esa pensión va a ser el IMSS. Ahí está una fórmula. ¿Se acuerdan que en una de las clases yo les comentaba que el tipo de plan de pensiones con el cual puedes empezar a venderle a una empresa era un plan que sea igual a una indemnización legal? ¿Recuerdan esa parte? Que yo les...
Perdón, Nancy. Ok, gracias. Que entonces yo les decía, bueno, pues si al final los vamos a despedir por viejos y ya sabemos que el despido es una indemnización legal que es 3 más 20, pues empieza con ese plan, ¿no? Fundea un plan igual a eso. Entonces, un ejemplo de plan de beneficio definido podría ser no tal cual la indemnización legal, sino la fórmula de la indemnización legal, que es 3 meses de salario integrado más 20 días de salario integrado por año de servicio. Eso sería un ejemplo de un plan de beneficio definido. Entonces, pongámoslos aquí. Estos ejemplos, uno, pues podría ser Ley 73 IMSS. Un 2 podría ser indemnización legal. Ay, creo que aquí no está bien. A ver, ustedes son más prácticos que yo. Bueno, si vemos esto, no pasa nada. Indemnización legal, que al final es la fórmula. Tres podría ser un monto, ejemplo, 1,000,000 de pesos. Y el 4, se los voy a explicar de esta manera, pero en algún momento vamos a revisar toda esa definición. Este monto, este 4, se le llama crédito unitario. Pero ese crédito unitario no es más que utilizar una fórmula. Como ejemplo, el 1% del salario pensionable por año de servicio. ¿Ok? Ese es el ejemplo. Y ese es el ejemplo más común. Y ese ejemplo lo van a poder encontrar en bibliografía. ¿Ok? En la bibliografía que les pasamos, casi todos los libros traen un ejemplo de el 1% de tu salario por cada año de servicio. ¿Ok? Este es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si yo trabajé 30 años, ¿cuánto me va a tocar de pensión? ¿Cuánto me tocaría si trabajé 30 años? Supongamos que gano un peso. Correcto, Luis, el 30% de mi salario. ¿Ok? Entonces, este es el más sencillo, es el más didáctico, pero lo vamos a ver tal cual, que es la definición de crédito unitario. ¿Ok? Pero, si se dan cuenta, naturalmente, aquí se ingresan variables como salario, variables como antigüedad, para que la pensión sea dependiendo del trabajador. ¿Por qué? Se les haría correcto que yo ponga un plan de pensiones que dé 1,000,000 de pesos y entonces que las condiciones para tener esa pensión sean 65 años. Y entonces resulta que Carla entra de 40 años a mi compañía, se va de 65 y recibe 1,000,000. Pero entra Marco de 55, trabaja 10 años y recibe el mismo 1,000,000 de pesos. ¿Se les haría razonable el pago? ¿O creen que Carla debería recibir más? Pues que Carla reciba más, ¿no? ¿Por qué? Porque al final ella estuvo trabajando por más tiempo y que reciban lo mismo que una persona que trabajó un menor tiempo, pues no es justo. Ok, pues digamos que la justicia no la defino yo, ¿no? Pero, pues no es razonable. ¿Por qué digo eso, Nayeli? Porque el tema de poner la palabra justo, pues justo para quién, ¿no? Entonces, no es razonable al final del día.
Si Carla trabajó 20 años y el otro trabajó 10, pues como, ¿por qué a él le das 1,000,000 igual que a mí? Entonces, obviamente, al ser una prestación, esto generaría conflictos. Y entonces surge este crédito unitario donde decimos, bueno, pues el beneficio que te voy a dar va a ser igual que a la otra persona. Y eso cumple con la ley del ISR, que hablamos que el beneficio tiene que darse de manera general, ¿ok? Que no puede haber una distinción. Pero, ¿de qué depende el beneficio? Bueno, pues dependerá de tu salario y de tu antigüedad. Si resulta que Patricio tiene un salario de 50,000 pesos y lleva 10 años trabajando, pero Valentina tiene un salario de 10,000 pesos y tiene 30 años trabajando y al final los dos se llevan el mismo monto de pensión, bueno, pues es por sus condiciones, ¿no? Porque Valentina trabajó 30 años y Patricio 10. Sí, pero Patricio ganaba 50, sí, pero no trabajó el mismo tiempo que Valentina. Si hubieran trabajado el mismo tiempo con esa diferencia de salario, pues la pensión de Patricio hubiera sido más alta, ¿ok? Eso ya lo vuelve razonable y dirían ustedes, justo, ¿no? Más allá de justo, es razonable. Lo justo es que todos recibieran el 80% del nivel de reemplazo, ¿no? Pero, pues ya se vuelve razonable. No importa si Jacqueline trabajó 10 años y Eric trabajó 40 años. Bueno, pues ya dependerá de lo que le toque a cada quien. Y si se dan cuenta, eso es lo mismo que la pensión de ley del 73 del IMSS. Es el salario base de cotización más sus semanas cotizadas y ya como le toque a cada quien. Oye, pero la cuantía básica y esto sí, pero eso fue generado por los salarios mínimos, por la diferencia de los salarios, ¿no? Que al final del día, si se dan cuenta, en la cuantía básica, el que menos gana es el que más cuantía básica tiene. Y el que más gana, el que menos cuantía básica tiene, pero tiene más incrementos anuales. Entonces, esa fue la forma en la cual se construyó este tipo de plan de pensiones. Ahora, ya sabemos que el beneficio definido, entonces hay una fórmula, tal cual es una fórmula o un monto ya establecido para poder recibir este beneficio, ¿ok? ¿Les queda claro esta parte del beneficio definido? Y que quien lo paga es la empresa. Aquí el trabajador no pone de su dinero, es exclusivo de la empresa. ¿Sí queda claro este tipo de plan? Sí. Ok, ahora, vamos con contribución definida. Ok, en las lecturas y en las clases, beneficio definido se va a escribir como BD y contribución definida es como CD, ¿ok? Ahora, ¿alguien me ayuda a leer la contribución definida, por favor? Dice que son planes cuyos beneficios dependen únicamente del saldo acumulado en la cuenta individual del trabajador. El plan otorga alguna garantía, ya sea sobre los rendimientos o sobre la pensión final otorgada, beneficio mínimo. Las aportaciones a la cuenta individual pueden ser realizadas por el patrocinador del plan, el trabajador o ambos. Vale, ahí leíste contribución o mixto. Contribución definida. Ok, a ver, déjenme abrirlo porque habla de un beneficio mínimo o un beneficio garantizado. Y según yo, eso no está bien. Pero no me espanto con Sara hace ese tipo de cosas. Entonces, déjenlo abro, nada más para que estemos en la misma hoja todos. 4. ¿Qué hoja es, vale? Es la página 7. Ok, gracias. 7. Dice, planes cuyo del saldo acumulado. Ok, creo que te escuché mal, Valentina. Dice, el plan no otorga alguna garantía. Sí, es correcto lo que dice ahí, pero creo que no escuché el no, ¿ok? Entonces, ¿lo puedes volver a leer, Valentina, por favor? Claro. Planes cuyo beneficio dependen únicamente del saldo acumulado en la cuenta individual del trabajador. El plan no otorga alguna garantía,
ya sea sobre los rendimientos o sobre la pensión final otorgada, beneficio mínimo. Las aportaciones a la cuenta individual pueden ser realizadas por el patrocinador del plan, el trabajador o ambos. Ok, gracias. Ok, entonces, este tipo de plan de pensiones de contribución definida, pues su nombre lo dice, ¿no? Hay que contribuir, hay que dar. ¿Quién puede dar? Pues puede dar la empresa, puede dar solo el empleado, pueden dar ambos, ¿ok? El chiste de este plan es voy a meterle dinero como una aportación. ¿Cuál va a ser el beneficio que me lleve al momento del retiro? Pues mis aportaciones con mis intereses, ¿no? Nada más. Oye, que no es una pensión, que no es una indemnización, que me da el 2%, ni modo, eso fue lo que tú aportaste y eso fue el interés que se generó, ¿ok? Entonces, pues aquí, algo importante. Yo ya sé cuánto me va a costar un tipo de plan de contribución definida. ¿Por qué ya lo sé? Ah, bueno, pues porque naturalmente dicen estos planes. Bueno, la empresa va a contribuir con un peso cada que el trabajador ponga un peso, ¿no? Eso se le llama match. ¿Qué quiere decir? Que si el trabajador aporta el 2% de su salario, la compañía pone el 2% de su salario. O si el trabajador pone el 3, el 4, la compañía pone ese 3 o 4. Eso se le llama match 1 a 1, ¿no? Que por cada peso, la compañía pone otro peso. Las reglas, ustedes como actuarios las definen junto con la compañía. Puede ser que el plan diga, no, pues la compañía no aporta, les pone el instrumento y órale, ustedes aporten. Eso también puede ser. Pero a lo que voy con esto es que yo ya sé cuánto me va a costar este plan, porque si dice que es el 1% del salario, ah, bueno, pues el plan me va a costar el 1% de mi nómina anual, o el 2%, o el 3%, o la cantidad que esté definida. ¿Ok? ¿Puedo saber cuál va a ser el beneficio que me lleve? O sea, es decir, podría ser una formulita como arriba en el beneficio definido y decir, ah, me voy a llevar X cantidad. ¿Sí o no? No, porque depende de lo que aportes a lo largo del plan. Depende de las aportaciones y depende de los intereses, ¿no? Y pues sí, puedo hacer una simulación, pero pues saber el exacto no lo voy a saber. Entonces, aquí vienen ese tipo de curiosidades. Ahora, ¿ustedes conocen un plan de contribución definida? Los que ya trabajan. Es más, los que ya trabajan, ¿alguien tiene plan privado de pensiones? ¿No? ¿Ya nadie trabaja? Ay, qué bendición. Pues puede ser como un fondo de ahorro en el que te descuentan un porcentaje de tu sueldo y vas generando justamente cierto interés. Puede ser como un fondo de ahorro. Sí, vale. La diferencia es que este es un fondo de ahorro de largo plazo, ¿no? El fondo de ahorro tradicional, te descuentan una cantidad, lo meten y al año tú lo retiras, ¿no? Pero, pues sí, el plan de contribución definida es un fondo de ahorro de largo plazo. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí les puedo poner un ejemplo donde existe la contribución definida, pero eso me va a llevar al siguiente tipo de plan, ¿ok? Ejemplo, las pensiones de ley 97. Pensiones de ley 97. Según la reforma, se va a acabar aportando en 2031 el 15% del salario base de cotización. ¿Correcto? Ese 15% está distribuido entre una parte la empresa, otra parte el trabajador y otra parte el Estado. Es decir, este es tripartito. Como así consolidamos ese 15% del salario base de cotización. Esas aportaciones las hacemos bimestrales y las mandamos a una cuenta de Afore, ¿correcto?
Ese es el ejemplo de un plan de contribución definida, ¿están de acuerdo? Simplemente todos ahorran, lo mandan a una bolsa y lo invierten. Entonces, esta inversión nos va a generar intereses y cuando llegue el momento del retiro, ejemplo con ustedes, lo que hacemos es revisar el saldo en la cuenta de RCB de Afore. Y de ese saldo de la cuenta de RCB dependerá la pensión, ¿sí? Eso es lo que hicieron en los ejercicios de las tareas, ¿de acuerdo? Eso era calcular aportaciones, proyectar dinero y tener un saldo estimado. Ese es un ejemplo de contribución definida. Las ventajas de esta contribución definida es que si yo me retiro antes, me puedo llevar parte del dinero. En este caso, al menos mi dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense, su dinero o el dinero que ahorraron para esto siempre va a ser de ustedes. Ninguna compañía se puede quedar con sus aportaciones. No hay manera, ¿ok? Entonces, este dinero siempre va a ser de ustedes. Y puede ser que dentro de eso la compañía diga, fuiste un buen trabajador, estuviste 5 años con nosotros, yo te voy a dar una parte de lo que yo puse a tu nombre. Eso puede pasar. Pero la ventaja de este tipo de planes es eso, que pueden ser portables. El beneficio definido, ¿se lo puedo pasar a otra compañía? Es decir, ejemplo, el ejemplo número 4, que es 1% del salario pensionable por año de servicio. En este caso, yo puedo decir, Janet estaba en mi compañía, yo daba este beneficio, ahora la voy a pasar a otra compañía que no es del grupo, es ajena. ¿Cómo le pasaría ese beneficio del 1%? ¿Habría manera de pasarlo? Pues la respuesta es no, porque la otra compañía debería tener un plan de pensiones, ¿no? Y las condiciones es que yo necesito cumplir con edad, con antigüedad para recibir ese beneficio. Pero en caso de contribución definida, pues ahí es muy claro cuánto es dinero es de ella y cuánto es mío. Entonces simplemente puedo agarrar sus cuentas y transferirlas. Ese es el beneficio de un plan de contribución definida. Ahora, ¿alguien me ayuda a leer el mixto, por favor? El mixto dice, planes compuestos por ambos esquemas, donde el beneficio resulta de la suma del beneficio definido y la contribución definida. Ok. Dice, planes compuestos por ambos esquemas, donde el beneficio resulta la suma del beneficio definido y la contribución definida. Ok. Creo que es muy sencillo de explicar este tipo de plan, pero quisiera que ustedes me digan si lo entienden así nada más. Lo que dice tal cual es ambos esquemas y el beneficio resulta de la suma del beneficio definido y de la contribución definida. ¿Sí se entiende? O sea, quiere decir que aquí me darán beneficio definido y contribución definida. ¿Eso es lo que ustedes entienden? ¿O cómo lo entienden? Sí, es la suma de los dos, pero bueno, por lo que yo entiendo, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, la mitad de contribución definida y la otra mitad del beneficio definido, ¿no? Puede ser, no sé, un 40-60%. Puede ser un porcentaje. Pues miren, justo ahí es donde choca con la literatura. Voy a poner aquí abajo el híbrido. Y el híbrido dice que es otra vez BD y CD. Y dice, los planes en los componentes de beneficio definido y contribución definido se complementan
con el compromiso de otorgar un beneficio mínimo teniendo la consideración acumulada en la cuenta individual. Entonces, en el caso del mixto, dice que es la suma de ambos planes. Y en el caso del híbrido dice que se complementan entre sí y da un beneficio mínimo. ¿Ok? Les digo, aquí es donde choca con la literatura. ¿Por qué? Porque en realidad el mixto es componente de CD y BD, donde se otorga un beneficio mínimo. ¿Ok? Y el híbrido lo conocemos como CD y garantiza un porcentaje de rendimiento. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? El mixto, ¿sí, Nancy? Ah, ok, está bien. El mixto dice, tengo una contribución definida y un beneficio definido. ¿Qué sucede? Tú acumulas tu contribución definida, pero si el saldo en la cuenta individual no es mayor que el beneficio definido, te otorgo el beneficio definido, que se convierte en beneficio mínimo garantizado. Ejemplo, pensión, ley 97. Hacemos contribuciones, llegamos a un saldo en la cuenta individual de Afore, calculamos una pensión con la URB y después de la pensión de la URB hacemos otro paso. ¿Se acuerdan cuál es ese otro paso? Es más, lo vieron en la reforma. Eso tuvo modificaciones en la reforma. No el porcentaje de contribución, eso ya es nuestro CD y calculamos el saldo. Pero el siguiente paso lo vimos en la reforma. ¿Se acuerdan que les dije que antes la pensión de ley 97 te daba al menos un salario mínimo? Y que en la reforma se crea una tabla de beneficio de pensión mínima. ¿Se acuerdan de esa tabla? Muchachos, no pueden olvidar todo lo que hemos visto hacia atrás porque acuérdense que esta clase es acumulativa, lo van a ocupar adelante. ¿Se acuerdan de la tabla? Había una tabla de pensiones mínimas, ¿se acuerdan de ella? Ok, Nancy no se acuerda. ¿Los demás? Eric, Recuerdo uno. Yo sí me acuerdo que era basado en cuántas semanas cotizaste y cuánto es tu salario de Numas. correcto, Alejandro, gracias. Lo que decía es, dependiendo, déjenme, lo busco por acá. Dependiendo el número de salarios mínimos o UMAS que tú cotizabas, de eso dependía tu pensión, ¿no? Tu pensión mínima. Vamos a verlo. Según yo, aquí está.
Ahí ya lo pueden ver, ¿no? Entonces, esta es la tabla que decías, ¿no, Alejandro? Que va a tener una pensión garantizada dependiendo el número de semanas cotizadas, la edad y el número de UMAS. Esto es ley 97 y en teoría ustedes lo hicieron. Y lo que quiere decir es que si la pensión que resulte del saldo en la cuenta individual convertido en rentas vitalicias no es mayor que esto, ¿qué se le otorgará? Al menos esto, ¿de acuerdo? Y entonces, eso es lo que explica un beneficio mínimo y un beneficio definido. Este monto ya está definido, este monto no cambia, ¿ok? Y entonces, cuando hacemos ley 97, proyectamos, calculamos saldo, calculamos URB, y el siguiente paso es voltear a ver esta tabla, y si la pensión es más grande que esta tabla, le damos su pensión, pero si su pensión es más chica, le damos esta tabla, ¿ok? Ese es el ejemplo de un plan mixto, contribución y beneficio mínimo, ¿ok? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana terminamos esto y necesito que le echen una ojeada a lo de pensión de ley 97, por favor. Gracias, muchachos. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Buen día, gracias. Buen día.